Porque la educación nos convoca a todos. En ADN abrimos un espacio para asumir juntos el desafío de aprender. Aquí comienza La Buena Educación. Andrea Aristegui, Ernesto Treviño y un panel de interesantes invitados. Conversan, analizan e intercambian puntos de vista sobre un tema donde siempre hay mucho que aprender. La Buena Educación está en ADN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Buena Educación en ADN. Gracias por acompañarnos en las distintas frecuencias de la radio a lo largo de todo el país, también en Isla de Pascua, y también quienes nos siguen a través de nuestro streaming en la página de ADN, www.adnradio.cl. Este domingo 13 de diciembre vamos a conversar de un tema que es muy relevante, a veces olvidado del debate y la discusión pública, pero que es fundamental también para avanzar en términos de calidad de educación. Ernesto Treviño, ¿cómo estás? Mi compañero, el experto de la buena educación, director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, con una introducción de este tema que es muy, muy importante. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, Andrea, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los radioescuchas. Bueno, para hablar el día de hoy de el liderazgo escolar. El liderazgo de los directivos y el liderazgo en las escuelas es considerado uno de los factores clave para explicar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Sin embargo, cuando uno habla de liderazgo, uno puede verlo de distintas formas. Una forma que está asentada en el sentido común es el líder es el jefe. Y no necesariamente el liderazgo en las escuelas, este liderazgo positivo, funciona de esa forma. Muchas veces el liderazgo es un liderazgo más bien distribuido, que tiene carácter pedagógico y que se orienta a mejorar las condiciones de trabajo en la escuela para así mejorar los aprendizajes. Sin embargo, esta última noción a veces puede resultar incluso hasta contracultural, porque nosotros esperamos que el jefe mande. Y por lo tanto es necesario ir avanzando en una cultura, digamos, menos jerárquica y más distribuida. Ahora, y el liderazgo siempre lo pensamos como de un líder o un conjunto de líderes en una escuela, pero tal vez deberíamos plantearnos cómo puede funcionar esto a nivel más bien de sistema escolar. ¿Sí? Que no sea cada escuela, sino cómo las escuelas se ayudan entre sí. Y para conversar sobre este tema tenemos dos excelentes invitados: Xavier Bani, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, y José Weinstein, académico de la Universidad Diego Portales. Muy buenas tardes y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ahí Ernesto nos hacía una muy buena introducción para hablar de este tema, pero me gustaría conocer también de parte de ustedes cuál es la visión respecto a este asunto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de liderazgo escolar? José. Bueno, hablamos básicamente de la posibilidad de ejercer influencia para mover a las escuelas en una cierta dirección. El liderazgo es eso, básicamente, es la posibilidad de influir en otros para mover las fronteras de lo que se hace y hacer las cosas de una manera distinta. Por eso lo que decía Ernesto tiene la razón, no siempre los jefes son líderes. Uh-huh. Porque hay veces que los jefes lo que no logran influir en sus subordinados en la organización, los subordinados hacen estrictamente lo que tienen que hacer de acuerdo a su carga y a su definición de funciones, y por lo tanto no son influenciados para hacer otras cosas que podrían hacer si fueran liderados por alguien, digamos, de una distinta. Entonces, lo que hablamos cuando hablamos de liderazgo escolar, aplicamos este mismo concepto de liderazgo que genéricamente tiene estos dos grandes componentes de influencia y dirección a un grupo muy específico de personas que son, ¿no es cierto?, las comunidades escolares. Entonces, lo que aspiramos, ¿no es cierto?, es que justamente se produzca este fenómeno de liderazgo en la escuela. Y habitualmente se habla, ¿no es cierto?, del liderazgo que se le pide a los jefes. Sin embargo, uno podría decir, bueno, también los otros podrían ejercer liderazgo. ¿En quién debiera recaer esa tarea de liderazgo? ¿Cómo se estructura eso? Pensando en un tema de organización, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, mira, lo que decía José, el líder, una cosa súper relevante aparte de la influencia es que liderazgo no es igual a director en la escuela. Perfecto. Esa es la primera cuestión. ¿Y esa el liderazgo una discusión recurrente. El sentido común es pensar en el liderazgo como que el liderazgo solo lo ejerce el director de la escuela. Claro. Y el liderazgo, para que sea efectivo, requiere ser más bien una función una capacidad que está en la escuela y que está más distribuida. Hay distintas formas de organización en la escuela,
pero hay un equipo directivo, a lo menos tiene que estar en el equipo directivo, y que ese equipo directivo aparte permita el surgimiento de otros liderazgos, de un liderazgo en los profesores, y que eso sea parte de su tarea. Un buen líder un buen líder es el que permite y el que hace que, terminado su periodo, hayan otros líderes, no el que está de alguna manera taponeando el surgimiento de otros liderazgos, sino el que genera esa capacidad en la escuela, de manera que todo lo que la escuela va mejorando no dependa de una sola persona. La sustentabilidad del mejoramiento de lo que ese líder puede hacer, un indicador de éxito, no es solo cuánto se avanzó, sino que después de que él dejó de estar ahí, cuánto de eso efectivamente Exacto. se mantuvo. Y eso también debiera ser un indicador importante de un buen liderazgo. ¿Y hay conciencia respecto a la importancia de ese liderazgo, del ejercer ese liderazgo, de determinar esa figura o esas figuras, no sé si pueden ser compartidas quizás al interior de un establecimiento educacional? Bueno, aquí es muy importante lo que pasó el año 2004, porque efectivamente en Chile tenemos un gran giro. Hasta el año 2004 efectivamente teníamos una legislación y una manera de entender las políticas educativas en las cuales el director y los equipos directivos eran básicamente administradores. Lo que hacían ellos era algo que venía bastante cerca de lo que había sido definido ya el año 27 en la creación del Ministerio de Educación, en la cual había una asignación de funciones en las cuales ellos tenían que ejecutar políticas que venían definidas desde arriba, que venían definidas desde el ministerio, venían definidas después desde los municipios, pero que de ninguna manera ellos influían activamente en ellas. Y lo que pasa en el año 2004 es importante porque en medio de algo que no tuvo ninguna resonancia, era una ley miscelánea de la jornada escolar completa. O sea, la ley miscelánea son esas leyes en las cuales uno mete muchas otras cosas, Claro. que la que se está discutiendo jornada escolar completa. Y ahora se metió un artículo muy interesante que por primera vez incluyó una manera distinta de ver este tema. Y fue la idea justamente del liderazgo en las escuelas. Es decir, lo que empezó a hacer de ahí en adelante en Chile la definición legal de lo que tiene que hacer un directivo escolar, tiene que ver básicamente con liderar el proyecto educativo, su establecimiento educativo. Y es una cosa totalmente distinta a lo que había en el pasado, que era más bien, ¿no es cierto?, ordenadamente cumplir con las órdenes que venían de abajo. Y ahí yo creo que empieza una tendencia muy distinta, porque como tú ves, hace poco tiempo atrás, estamos hablando de 10 años atrás. Que es muy reciente, muy reciente. Exactamente, que ahí empieza este cambio. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Hacia dónde debiéramos seguir caminando en ese sentido? ¿Cuáles son las características de un buen liderazgo? Vamos a estar conversándolo, pero primero nos vamos a ir a una pausa, nuestra primera pausa con música. Esto es Bruno Mars, Just the Way You Are. Ya estamos de regreso a La Buena Educación.